Buenas tardes a todos y a todas. Y buenas tardes a la doctora Sánchez Gómez de la Clínica Tambre, que está aquí con nosotros hoy. Hola, buenas tardes. Entonces, os doy la bienvenida a la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad. Voy a hacer una pequeña introducción y luego ya empezaremos con la presentación. ¿Vale? Entonces, la plataforma Mis Respuestas de Fertilidad está creada por la Sociedad Europea de Fertilidad, que es una entidad cuya misión es apoyar, crear conciencia y educar a pacientes sobre los temas de fertilidad. Entonces, para esto, pues, invitamos a los mejores expertos en Europa para hablar de esos temas y para dar la información, ¿no?, para que los pacientes puedan tomar las decisiones que tocan y conocer un poco las opciones que tienen disponibles. Entonces, hoy vamos a hablar del manejo del síndrome de ovarios poliquísticos durante la fecundación in vitro. Yo soy Stéphanie Tout-le-Monde, soy coach especializada en temas de fecundación in vitro, ¿no?, en apoyo emocional en los tratamientos de fertilidad. Y estamos aquí con la doctora Paloma Sánchez Gómez, que es ginecóloga especializada en fertilidad de la Clínica Tambre. Muchas gracias, doctora, por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por invitarme a participar en este webinar. Un placer. Y buenas tardes a Casablanca también. ¡Wow! Tenemos a personas de todo el mundo. Vale, pues entonces, este webinar va a estar, como veis, está grabado, está siendo grabado gracias a la plataforma ClickMeeting. Lo que sí que vuestro anonimato como participantes está respetado en todo momento. Lo que vamos a hacer es, la doctora Sánchez Gómez va a hacer su presentación sobre el síndrome de los ovarios poliquísticos. Mientras hace la presentación, no dudéis en escribir las preguntas, cualquier pregunta que tengáis en el chat abajo a la derecha, y después de la presentación tomaremos un momento, bueno, el momento que sea necesario para contestar a todas las dudas y todas las preguntas. Entonces, por favor, no dudéis en escribirlas, que para eso estamos también aquí hoy. Pues nada, por mi parte ya está. Voy a lanzar la presentación y voy a dejar la palabra a la doctora Sánchez Gómez. La presentación. Voy a cortar el micrófono y la cámara, pero estoy aquí detrás por si necesitáis cualquier cosa. Fenomenal. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Y efectivamente, pues vamos a hablar un poquito pues, del ovario poliquístico y qué hacer o cómo tratarlo, ¿no?, durante un tratamiento de reproducción asistida, porque es verdad que va a tener pues, más consideraciones un poquito especiales. ¿De qué vamos a hablar hoy? Pues primero vamos a ver qué es el ovario poliquístico. Sí que he querido añadir aquí una diapositiva de la diferencia entre el ovario poliquístico y el síndrome de ovario poliquístico, porque realmente no es lo mismo y hay veces que se llega incluso a confundir una entidad con otra. Veremos un poco el impacto que tiene este síndrome sobre la fertilidad y cómo lo vamos a poder llegar a diagnosticar y a abordar. Y luego, pues, ver un poco las estrategias de este manejo durante los tratamientos de reproducción asistida. ¿Y qué es el ovario poliquístico? Pues, bueno, es una enfermedad, es una entidad muy frecuente a nivel endocrino, a nivel metabólica también, que suele afectar además a mujeres jóvenes en edad fértil. Es un conjunto de síntomas, ¿no?, que se caracteriza pues, por sangrados menstruales irregulares, ciclos irregulares que tienden a ser ciclos largos, incluso hay veces que con falta de la regla, con amenorrea, incluso. Se suele caracterizar con esta imagen que vemos a la derecha de ovarios multifoliculares, con numerosos folículos, sobre todo como vemos ahí en la periferia de los ovarios, con un aspecto de rueda de carro que decimos. Y hay veces que, aunque tengamos muchos folículos, pues no llega a dominar uno de esos folículos y llega a ovular y a liberar un óvulo con regularidad, ¿vale? La causa está condicionado pues,
también por desequilibrios hormonales que vamos a ver a lo largo de la presentación. ¿Y qué es la diferencia con los ovarios poliquísticos? Porque muchas veces vemos ahora en la consulta pacientes que dicen, no, yo a los 15 años pues me diagnosticaron ovarios poliquísticos, me pusieron la regla y he estado 20 años hoy me pusieron la píldora, perdón. Me pusieron la píldora y llevo 20 años tomando la píldora. Pues bueno, a ver, una cosa es el aspecto ecográfico de los ovarios que llamamos pues multifoliculares, con numerosos folículos centrales en los ovarios, que lo que significa es pues que esa chica con 15 años pues lógicamente tiene una buena reserva ovárica, pero no tiene por qué tener un síndrome de ovario poliquístico. La mayoría de estos casos es asintomático, no es grave, no requiere tratamiento y muchas veces con el paso del tiempo se va regularizando. Para poder diagnosticar un síndrome de ovario poliquístico se tiene que cumplir una serie de criterios que son los llamados criterios de Rotterdam, que os voy a explicar en esta diapositiva. Como os he dicho, hay que cumplir al menos 2 de estos criterios, no solo el aspecto ecográfico que hablábamos del ovario poliquístico, sino alguno de los otros 2, que puede ser una oligo o anovulación, es decir, pues reglas irregulares, incluso amenorrea, como os contaba antes, ciclos en los que no llega a haber una ovulación regular, ¿vale? Y luego tiene que existir también un hiperandrogenismo, ya puede ser clínico o bioquímico. ¿Cómo diagnosticamos un hiperandrogenismo clínico? Pues hay mujeres que tienen pues hirsutismo, ¿no? Que es aumento de vello en zonas donde normalmente las mujeres no lo tendrían. O acné, o aumento de peso, obesidad, etc. El hiperandrogenismo bioquímico lo diagnosticaríamos con una analítica hormonal, ver que tenemos los andrógenos o lo que serían las hormonas masculinas más elevadas, ¿vale? Y luego habría que excluir otras causas, lógicamente, como puede ser pues una disfunción tiroidea, que también nos puede producir reglas irregulares, por ejemplo, una hiperplasia suprarrenal congénita, un tumor virilizante, ¿vale? Habría que excluir otras causas que nos justificaran esta clínica. ¿Y qué síntomas son típicos del ovario poliquístico? Pues, a ver, es verdad que es un espectro muy amplio y cada mujer es única y cada mujer tiene sus síntomas y no todo el mundo desarrolla todos los síntomas, ¿no? Pero bueno, sí que pues, podemos ver en mujeres que pues, tienen caída del cabello, incluso alopecia, acné, ¿no? Que tienen pues, más predisposición a los granitos, un crecimiento excesivo de vello, como os decía, el hirsutismo, pueden tener dolor abdominal con las reglas o incluso entre reglas, periodos irregulares, ciclos largos de una regla a otra, aumento de las hormonas masculinas, como os he dicho, y en el futuro es verdad que este síntoma es más a largo plazo, pero pueden desarrollar incluso una resistencia a la insulina, una prediabetes y producir pues un síndrome metabólico que hay que prever y verlo, intentar evitarlo desde el principio del diagnóstico. Y efectivamente, por eso estamos aquí, también está relacionado con un aumento de la infertilidad. ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Bueno, es muy importante un buen historial médico, una buena exploración física, la ecografía y una analítica completa, ¿no? ¿Qué veremos en la exploración física? Pues el aumento de vello, en qué zonas lo tiene, ver si tiene acné, otros signos que nos indiquen que puede haber un desequilibrio hormonal. Síntomas de la resistencia a la insulina, es verdad que hay veces que es asintomático, que no lo diagnosticamos hasta que no hacemos una analítica, pero bueno, algún síntoma nos puede llegar a sospechar, a lo mejor hay ciertas zonas como más oscurecidas en la parte de las axilas o de la parte lateral del cuello. Podría ser la ecografía básica, ¿no? Ver ese aspecto ecográfico, como os he contado antes, de los ovarios multifoliculares. En la analítica de sangre, ¿qué veremos? Pues un perfil hormonal, es típico pues,
que una LH sea el doble de la FSH, un aumento quizá de la testosterona, de la androstendiona también. Hay que ver el metabolismo de la glucosa, ver pues, no solo la glucosa basal, sino también los valores de la insulina y cómo reaccionan mediante un síndrome de OMA o una hemoglobina glicosilada también. Ver el colesterol y luego, como os he dicho, que puede llegar a dar un síndrome metabólico, pues es importante también control de la tensión arterial, del peso, etcétera. Y todo eso, pues, necesitamos un enfoque multidisciplinar para tener un buen diagnóstico. ¿Y cómo afecta a la fertilidad? Pues, como os he comentado antes, ¿no? La ovulación impide la liberación mensual de un óvulo. Si no todos los meses estamos ovulando, pues nos va a disminuir las probabilidades de conseguir el embarazo mes a mes. Cambios del ciclo menstrual, claro, si tengo ciclos largos, me va a dificultar más el identificar en qué momento voy a ovular, si es que llego a ovular, o mujeres incluso, ya os digo, que es que ni siquiera llegan a tener la regla, se quedan en amenorrea. La alteración hormonal es verdad que también nos puede comprometer la calidad del ovocitaria. Hay veces que tenemos mucha reserva ovárica, pero nos disminuye la calidad de esos óvulos. Los problemas metabólicos asociados, como os he comentado, ¿no? Del tema de la glucosa, la obesidad, etcétera, que hay que ir controlando. Puede haber también cierta resistencia endometrial a la implantación, porque nos disminuye la receptividad de nuestro endometrio que nos permita la implantación del embrión. Y todo esto, pues bueno, va a necesitar un enfoque específico y personalizado de cara a su tratamiento. De cara a este tratamiento que os comento, bueno, pues va a depender si la mujer desea buscar embarazo o no lo desea. En este caso, pues nos vamos a centrar en las mujeres que sí que están en búsqueda activa de embarazo. Para ello, pues bueno, tenemos intervenciones no farmacológicas, farmacológicas y luego pues hablaremos un poco de las técnicas de reproducción asistida. Respecto a las no farmacológicas, la dieta es muy importante. Aquí es verdad que hay que individualizar mucho, no es lo mismo pues una chica con masa corporal de 18 que de 30, pero bueno, sí que es importante llevar una dieta equilibrada, sana, una ingesta suficiente de nutrientes y ver pues alimentos saludables para nuestra salud. Es verdad que hay mujeres con aumento de peso. Si conseguimos reducir ese peso un 5 o un 10%, incluso podemos llegar a restaurar la ovulación y las posibilidades de embarazo incluso de forma natural. Importante, muy importante, la actividad física, hay que moverse, hay que andar todos los días, hay que hacer también ejercicios de fuerza, aumentar la masa muscular, etcétera, ¿vale? Todo esto, como os he dicho, siempre bajo un abordaje multidisciplinar con ayuda, pues si es necesario, de un nutricionista, un endocrino, un psicólogo, porque es muy, muy importante el apoyo continuado de nuestra paciente. Metiéndonos ya en la parte de fármacos, pues la metformina es una pastilla, además, que cuando hay una resistencia a la insulina o una diabetes o una prediabetes, es un fármaco bastante efectivo para, por un lado, mejorar pues, ese metabolismo de la glucosa, nos reduce la captación intestinal de glucosa, nos aumenta la sensibilidad de la insulina en los tejidos para que no se acumule esta glucosa en sangre. Nos ayuda a regular el ciclo, conseguimos ciclos más regulares. Nos reduce la producción de andrógenos, nos mejora las tasas de ovulación y también, bueno, parece que nos puede llegar a mejorar incluso la calidad ovocitaria y la calidad endometrial. O sea, es un fármaco que en el ovario poliquístico, cuando está indicado, pues tenemos que tenerlo en cuenta. Otras intervenciones adicionales, bueno, pues la vitamina D, si tenemos un déficit de vitamina D, los inositoles, que es verdad que también una terapia combinada con inositoles nos ayuda a mejorar también los desbalances de los andrógenos y estrógenos y nos mejora también el metabolismo de la glucosa.
El resveratrol, que es un antioxidante natural muy potente y también nos puede ayudar. O sea que a día de hoy, además, que en las farmacias venden muchos complementos vitamínicos que incluyen muchas de estas moléculas que pueden ser interesantes también de cara al tratamiento o ayudar al tratamiento del ovario poliquístico. En caso de necesitar una ayuda adicional, pues bueno, si estamos hablando que hay ciclos anovulatorios, ¿no? Que no en todos los meses ovulamos, pues el primer paso por el que podemos actuar precisamente es por ahí, con inductores de la ovulación. Tenemos pastillas como puede ser el letrozol o el clomifene, que es el citrato de clomifeno, que nos ayuda a inducir la ovulación y de esta forma, pues incluso pues, hacer coitos dirigidos, ¿no? Muy importante aquí siempre digo que hay que hacer ecografías para evitar también una multiovulación, sino tener muy controlado el ciclo, ver que tenemos 1 o 2 folículos periovulatorios y de ahí pues plantearse el tener relaciones para disminuir el riesgo de gestación múltiple. Además, se puede combinar también con la metformina y tener ahí un efecto adicional. Un siguiente paso, bueno, podemos acudir a las gonadotropinas. En este caso ya no serían pastillas, sino serían pinchazos subcutáneos que se te administra la paciente y lo que va a hacer es estimular también la ovulación, como os he comentado antes, siempre con un seguimiento cuidadoso ecográfico, ecografías seriadas para ver en qué momento vas a ovular. Incluso podemos darte otra medicación para justo ovular a las 36 horas e intentar maximizar las tasas de éxito. Y podemos igual o hacer coitos dirigidos, tener relaciones en casa justo en ese momento, o incluso podemos hacer, como os pongo aquí, pues una inseminación artificial, ¿vale? Realizar un lavado del esperma, concentrarlo e introducirlo con una canulita muy pequeñita dentro del útero para ayudar a que se junten los gametos en ese momento y facilitar o intentar conseguir ese embarazo. Es verdad que para esto, que son tratamientos pues más sencillos, necesitamos, pues, hay que ver, ¿no? Hay que personalizar, pues que no solo la mujer tenga ese ovario poliquístico, sino que pues, el semen, la pareja tenga una buena calidad seminal, ver que las trompas sean permeables, ver la edad de la mujer, etcétera, ¿vale? Entonces, si algo de eso no se cumple o si hemos hecho varios intentos y no llegamos a conseguir ese embarazo, pues podemos dar un pasito más de cara a los tratamientos de reproducción y recurrir pues a una fecundación in vitro, que es verdad que es bastante eficaz de cara a conseguir ese embarazo. Nos reduce el riesgo de gestación múltiple porque es verdad que aquí ya vamos a seleccionar el mejor de los embriones pudiendo transferir un único embrión, el resto los dejamos congelados pues, para una segunda gestación o incluso para aumentar las tasas acumuladas de embarazo. Y es muy importante en estos casos porque el ovario poliquístico es verdad que tiene mayor riesgo de padecer un síndrome de hiperestimulación ovárica que ahora os contaré un poquito más adelante. Entonces, estrategias de estimulación ovárica en pacientes con síndrome de ovario poliquístico durante la FIB, pues muy importante. Siempre es importante tratamientos personalizados, pero quizá en este caso incluso un poquito más. ¿Por qué? Porque es importante ajustar la dosis, seleccionar qué medicamento le puede venir mejor para intentar reducir o minimizar ese riesgo de hiperestimulación ovárica. El uso de metformina se puede emplear también, se puede administrar previo a la estimulación para intentar ese efecto que os decía de mejorar la respuesta ovárica y esa calidad ovocitaria. ¿Y cómo podemos prevenir este síndrome de ovario poliquístico? Bueno, es verdad que a día de hoy tenemos
muchas herramientas para ello y es raro llegar a tener un síndrome de ovario poliquístico gracias a estos tratamientos, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es identificar los factores de riesgo, hacer una evaluación minuciosa para evitar reacciones exageradas a esta estimulación ovárica. Y las medidas preventivas, bueno, quizá esto es un poquito técnico, pero tenemos que usar, utilizar el uso de agonistas de la gen de RNH para inducir la ovulación y la mayoría de las veces lo que hacemos es vitrificamos todos los embriones, los congelamos para ya posteriormente preparar para una transferencia. Ya una vez ya que haya venido la regla, que la mujer se haya recuperado, pues ya preparar ese útero para transferir estos embriones en diferido. Y una vez que se ha embarazado la mujer, bueno, pues también es verdad que hay que tener consideraciones durante el embarazo y seguir unos controles adecuados por su obstetra. Hay que intentar no aumentar mucho de peso durante el embarazo y es verdad, bueno, pues que en el ovario poliquístico quizá hay más riesgo de aborto espontáneo, sobre todo en el primer trimestre, de hipertensión, esto ya más hacia el tercer trimestre, niños de bajo peso al nacer o incluso al revés, macrosómicos, si hemos desarrollado una diabetes gestacional sin controlar. Hay más riesgo de nacimiento prematuro, de cesárea, pero bueno, en general ya os digo que hay que, bueno, seguir los controles con vuestro obstetra y tener un embarazo sano. Respecto a los tratamientos, ¿no?, de reproducción asistida, ¿qué debemos hacer? Lo que os he comentado, protocolos específicos de estimulación, el uso siempre de agonistas del gen del gen RH, que es el famoso decapeptil, en lugar de poner el Ovitrel, que el Ovitrel es el que nos va a producir ese riesgo de hiperestimulación ovárica para inducir la ovulación, con lo cual no lo usamos, cambiamos la estrategia y de esta forma reducir los riesgos. Y muy importante la segmentación del ciclo, no transferir en el mismo ciclo. Congelamos los embriones y a posteriori transferimos. Si transferimos en fresco, es decir, hacemos una estimulación ovárica y en ese mismo ciclo transferimos y hay un embarazo, es verdad que la hormona del embarazo nos puede seguir estimulando y producir una hiperestimulación ovárica que llamamos tardía, que puede ser grave y siempre aquí vamos a priorizar absolutamente la seguridad de la mami. Y los resultados y las consideraciones sobre la FIV en mujeres que hacen tratamientos aquí en Tambre. Bueno, como os he dicho, siempre personalizar. Reducción drástica de los casos de síndrome ovario poliquístico, que a día de hoy es verdad que son muy raros. Altas tasas de embarazo transfiriendo en diferido. Y con esto, pues bueno, tenemos muchos casos de éxito, incluso en pacientes con larga historia de síndrome de ovario poliquístico y de infertilidad. Entonces, lo importante es tener un enfoque centrado en cada paciente y en cada caso. Y así, ideas finales para llevarnos a casa. Bueno, pues que, como os he comentado, ¿no?, que el síndrome de ovario poliquístico se diagnostica cumpliendo 2 de los 3 criterios, es decir, no solo ovarios multifoliculares y multiquísticos, sino también pues trastornos de la ovulación e hiperandrogenismo, ya sea clínico o bioquímico. Las mujeres con ovario poliquístico es verdad que tienen más riesgo de padecer enfermedades metabólicas a largo plazo, infertilidad durante su edad fértil, que los cambios en el estilo de vida y las terapias no farmacológicas desempeñan un papel muy importante en los tratamientos de esta enfermedad y, bueno, que cuando sea necesario la reproducción asistida puede ser una aliada segura y esperanzadora en el camino hasta conseguir este embarazo tan deseado. Y esto es un poquito todo lo que os quería contar. Seguramente tengáis dudas que podamos hablar ahora y debatir un poco y espero que os haya servido esta presentación también para, bueno, tener un poco más de información, ¿no?, sobre este tema que es
bastante frecuente en nuestro día a día. Muchas gracias, doctora. Sí que es un tema bastante frecuente, ¿no? Y yo creo que con la endometriosis son como los dos grandes temas de los que hablamos cada vez más y menos mal, porque Mm. tienen un impacto en el en el día a día de estas mujeres y también en su fertilidad. Exacto, es verdad que cada vez sabemos más y cada vez hay más tratamientos efectivos y seguros, lo que os he querido insistir siempre en la presentación. Sí, sí, sí. Sabemos porque la endometriosis, por ejemplo, sabemos que es más o menos un 10% de las mujeres, ¿no? que padecen esta enfermedad. En Ujú. el caso del síndrome de ovarios poliquísticos, la proporción, ¿cuál sería más o menos en la población general, digamos? Sí, es verdad que es más frecuente en las mujeres en edad fértil, en mujeres jóvenes, y también es verdad que está, en mi opinión, muy sobrediagnosticado. Lo que os decía en la presentación, muchas veces se diagnostica un ovario poliquístico simplemente por un ovario multifolicular con una buena reserva ovárica y eso realmente no es un ovario Ujú. poliquístico tal cual, ¿no? Hay que cumplir todos los criterios. O sea, que yo creo que está sobrediagnosticado y hay que ser un poquito más estrictos en ese diagnóstico. Vale, ok, vale. Vale, yo tengo algunas preguntas, pero como llegaron también preguntas por mail y en el chat, Ujú. las voy a hacer, ¿vale? Fenomenal. Entonces, una persona que dice que ha tenido 2 abortos entre la semana 5 y 7 de embarazo, en caso de embarazos naturales, y Ujú. pregunta si puede ser por el síndrome de ovarios poliquísticos, o sea, si realmente también tiene un impacto no solo en el fallo de implantación, sino también en los abortos espontáneos. Sí, es verdad que las mujeres con ovario poliquístico tienen más riesgo de padecer aborto en el primer trimestre, pero me falta mucha información. Habría que ver No, claro. la edad de la mujer, sobre todo, porque eso es lo que va a tener también más impacto de cara al riesgo de aborto. Vale, pero sí que en este caso, si hay un impacto, ¿no? en los abortos, es por la calidad ovocitaria, Ujú. la calidad de los embriones, ¿no? O Sí, tiene un también impacto a nivel también. endometrial hay también un desequilibrio, el desequilibrio hormonal también nos afecta al endometrio, al útero, Ah, a vale, los ovarios, o sea, es no, bastante, sí. vale, no es solo un tema de ovocitos, ¿no? Y de calidad de ovocitos, sino que afecta a todo, ¿no? Tanto los ovarios como el útero y el endometrio. Sí, claro, muy hormonal también. Un Claro, desequilibrio. vale. Un desbalance. Eh, Dijiste que una de las cosas que se debería hacer, ¿no? Es mucho ejercicio físico y nos preguntamos si se puede hacer también durante el proceso de FIB, ¿no? Porque en general en procesos de FIB, bueno, hay muchas teorías, ¿no? De si se puede seguir haciendo ejercicio físico, si no, si hay que adaptar, hacer ejercicio quizá un poco más suave. Entonces, ¿qué Claro, opinas? efectivamente. A ver, depende de lo que esté acostumbrada también cada mujer. Si una mujer no está acostumbrada a hacer ejercicio, tampoco es el momento de empezar a hacerlo. Pero si está acostumbrada a hacer ejercicio, es mejor que no lo pare. Es verdad que al principio de la estimulación ella se va a encontrar bien y puede seguir con su ritmo de vida. A partir de cuando se va acercando ya el momento de la extracción de los óvulos, que los ovarios van aumentando de tamaño, ahí es cuando hay que bajar un poquito el ritmo y evitar sobre todo deportes de impacto, todo lo que sea pues abdominales, presión abdominal, eso sí, mejor evitarlo. Sobre todo, pues eso, los días que se van acercando a la punción y los días posteriores, porque bueno, también puede tener sus riesgos. Vale. Pero bueno, hay deportes que sí, pues la natación bien, o pues elíptica, bicicleta estática, o sea que sí que hay deportes que puedes continuar durante tu tratamiento. Yoga se puede, ¿no? Mm. Ok. Vale, me han diagnosticado SOP, tengo 38 años, voy a empezar un proceso de FIV y pregunta si recomendarías hacer un PGTA por edad y por SOP. No sé si el SOP es un factor de indicación para hacer un PGTA.
De por sí solo no, pero es verdad que por edad, o sea, hay que ver cada caso. Yo en su caso sí que le recomendaría hacer un screening de aneuploidías, sobre todo por edad y sobre todo es verdad que si tiene un ovario poliquístico, la respuesta va a ser buena, es decir, que la previsión es que va a tener un buen número de óvulos y esperemos que un buen número de embriones y eso le va a permitir seleccionar los embriones que sean pues cromosómicamente normales y de ahí pues evitar transferencias de embriones que sabemos que lo normal es que no nos den embarazo o nos puedan llegar a dar un aborto del primer trimestre. Vale, pero la indicación es más por edad que por SOP. Vale. Sí, o imagínate la otra paciente que nos decía también que viene de 2 abortos previos, pues ahí yo también le recomendaría hacer un diagnóstico genético. Vale, sí. Depende de cada caso. Si es una niña de 25 años con un ovario poliquístico que lleva un año buscando embarazo y no lo ha conseguido, pues quizá ahí sí que no le recomendaría hacer una biopsia. Claro. Bueno, de todas formas, es lo que tú decías al principio, ¿no? Se trata de personalizar Claro, cada los caso. tratamientos, el proceso y todo esto, ¿no? Que cada caso es diferente. Claro. Vale. Tenemos otra pregunta aquí. ¿Cuál es el interés de la inseminación, de la IUI, si el problema es la ovulación? Bueno, depende depende de la calidad del semen, lógicamente, y si realmente es una mujer joven, o sea, esto es como podemos empezar con tratamientos de forma escalonada, podemos empezar con lo más sencillo, inducir la ovulación y hacer coitos dirigidos, pero si eso no funciona, a lo mejor hay que dar un pasito más e intentarlo con una inseminación. Es como, bueno. Pero lo que más soluciona el problema sería la fecundación in vitro, ¿no? Claro, sí, exacto. Vale. Tiene más tasas de éxito. Tiene más tasas de éxito la fecundación in vitro. Bueno, en todo caso, ¿no? Pero más aún en el caso del SOP. Sí, nos va a permitir además pues seleccionar los mejores embriones. Sí, vale. ¿Cuánto tiempo antes de la estimulación tenemos que empezar la metformina? Bueno, la metformina es que además un tiempo sobre todo también es que produce un poquito de síntomas digestivos, entonces tenemos que empezar poco a poco a ver cómo va sentando y luego ir aumentando la dosis. Entonces yo te diría a lo mejor pues unos 3 mesecitos antes. 3 meses antes de la estimulación. Sí, depende cada caso, o 2, depende un poco cómo lo vaya tolerando también. Y se hace poco a poco. Sí. Se introduce poco a poco. Sí. ¿El TEC, transfer de embrión congelado, se hace con ciclo natural o sustituido? Pues cada vez tendemos más a hacer ciclos naturales, pero va a depender cada caso. Imagínate además un ovario poliquístico, si tenemos una mujer que está en amenorrea, que no ovula y que no tiene ciclos regulares, nos va a ser más complicado. Entonces ahí tendremos que recurrir a un ciclo sustituido. Si tenemos una mujer con ciclos regulares, ovulatorios, etcétera, el ciclo natural la verdad que va muy bien y las tasas de éxito es verdad que son las mismas con ambos, pero hay que ver qué tratamiento cada mujer se va a beneficiar más. Y entonces se hace cada vez más porque es más ligero para la mujer, ¿no? Es más fácil o Sí, porque tiene mejores resultados. Sí, se tiene que medicar menos, luego es verdad pues también durante el embarazo hay menos riesgos en un ciclo natural. Hay menos riesgos. Sí, de niño de peso al nacer, sí. Ah, sí, con ciclo natural hay más problemas, hay posibles problemas en el embarazo. No, perdón, menos. Al revés, sí, exacto. Vale. Ah, vale, eso no lo sabía. Vale. Vale, y aquí viene la última pregunta, me parece, que si no, no dudéis en hacer más preguntas en el chat, pero la última pregunta, si pasamos a ovodonación, que también es el paso siguiente, ¿no? Me imagino, pero entonces si vamos a ovodonación, ¿sigue más alto el riesgo de fallo de implantación y los riesgos relacionados con el embarazo, lo que comentó, bajo peso, nacimiento prematuro, etcétera, etcétera? A ver, disminuimos un poquito más las probabilidades. Al final es verdad que
en ovodonación el embrión pues va a tener unas probabilidades de implantación y de éxito. Hay que ver cada caso, pero a priori ahí ya estamos disminuyendo el factor ovocitario, con lo cual es como un embrión con mejor probabilidad de implantar. Pero bueno, hay que ver también esa receptividad endometrial, que se puede ver un poco a lo mejor, pues dando en un ciclo sustituido, veamos nosotros las hormonas, etcétera, a lo mejor sí que conseguimos llegar a tener un buen endometrio de cara a la transferencia. Vale. Hay mujeres que con el síndrome, de ovarios poliquísticos tiene problemas de ovarios, o sea, de ovocitos, pero no de endometrio. O sea, claro, sí, hay que ver. Hay niveles diferentes, ¿no? Claro, depende un poco de ese desbalance hormonal que tengan. Vale, vale, vale. Vale, pues, pero entonces, aunque podemos reducir el riesgo, sí que en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, aunque sea con ovodonación, hay un pequeño riesgo añadido de fallos de implantación y de problemas en el embarazo, ¿no? Sí, o sea, no es tanto el impacto, pero bueno, nos podría afectar un poco. Vale. Voy a comprobar que no haya más preguntas. Yo creo que ya hemos hecho todas las preguntas. Mira, hay una de si hay más riesgo de embarazo múltiple, ¿no? Sí, perdón. Si hay un riesgo más elevado de embarazo múltiple en mujeres con síndrome de ovarios poliquísticos, es verdad. Sí, sí. No, me parece interesante. Pues, a ver, depende, efectivamente, en caso de inductores de la ovulación o de inseminación artificial, que nosotros lo que vamos a hacer es inducir la ovulación. Es verdad que el ovario poliquístico tiene una peculiaridad. Hay veces que o no nos responde o nos responde mucho. Entonces, hay que jugar mucho con la dosis. Entonces, imaginaros que ponemos una medicación para hacer una inseminación que lo que queremos es 1 o 2 folículos. Si nos responde con 4 folículos, pues ahí hay riesgo de gestación múltiple, con lo cual ahí es verdad que recomendamos cancelar y volver a intentar en otro ciclo. En la fecundación in vitro, no. Es verdad que ahí, como vamos a seleccionar el embrión y vamos a transferir un único embrión, pues lo podemos hacer de forma más controlada. Sí que es verdad que la inseminación igual no es o sea, puede tener este riesgo, ¿no?, de cancelar el ciclo si es que la mujer tiene una reacción demasiado fuerte a la estimulación, ¿no? Y eso más en el caso de síndromes de ovarios poliquísticos. Totalmente, sí, sí. Vale. Yo había escuchado también varios casos de transfer de un embrión que se desdobla, o sea, que no sé cómo se dice, que genera 2 bebés. Eso nos ocurre, sí, efectivamente. Ahí la probabilidad es más bajita, pero efectivamente. Esos serían los que son, pues, idénticos, gemelos idénticos. Sí, y eso pasa, ¿no? No más con ovarios poliquísticos, pero sí pasa, puede pasar. Puede pasar, sí. Vale, perfecto. Pues yo creo que esta vez sí que creo que hemos hecho todas las preguntas. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo tenía una última pregunta, ¿no?, ya que estamos. Al final, las tasas de éxito, no sé si nos puede dar números, ¿no?, para dar un mensaje un poco esperanzador para las mujeres que están en síndrome de ovarios poliquísticos. La tasa de éxito en fecundación in vitro y luego en ovodonación, por ejemplo, ¿cuál sería? A ver, yo os diría de cara, claro, hay que individualizar mucho, sobre todo es que depende la edad de la mujer, pero vamos, con una FIV, mujeres menores de 35 años, que suele ser más frecuente el síndrome de ovario poliquístico y tener que recurrir a técnicas de reproducción asistida por eso, bueno, pues por transferencia ponte un 50%. Y además suelen ser mujeres que dan varios embriones, con lo cual, bueno, vamos sumando ahí probabilidades. Vale. Sí. Por encima de los 35, ahí depende un poco el factor
genético, el factor cromosómico de los embriones, claro, si no es solo el tema del ovario poliquístico, sino si tiene alguna alteración cromosómica nos puede disminuir. Si lo hemos biopsiado, sabemos que es cromosómicamente normal, pues ya la tasa de embarazo ya se vuelve a igualar al resto de rangos de edad, con lo cual... Vale. Okay, o sea que es una muy buena solución, ¿no? Es una solución que da mucha esperanza. Por supuesto, sí. Vale. Y entonces, ¿el síndrome de ovarios poliquísticos baja con la edad o cómo, o sea, con la edad? Lo que va bajando con la edad es la cantidad de folículos que vemos en los ovarios. Sí. Con lo cual, esa imagen multifolicular pues va disminuyendo. Vale. En la cantidad de esos óvulos. Vale. Y entonces pero no el resto de síntomas, ¿no? Claro, sí, exacto. Esos no bajan con la edad, o sí, o un poquito. A ver, lo ideal es tenerlo controlado. Si lo hemos controlado desde el principio, sobre todo lo que puede ir más es el síndrome metabólico. A lo mejor mejoramos a nivel ovocitario, pero el riesgo de resistencia a la insulina, todo eso va aumentando con la edad. Vale, ok, vale. Vale, pues yo creo que ya está. No tenía más preguntas. No sé, yo creo que en el chat tampoco hay más preguntas. Yo creo que ha sido todo súper claro. Bueno, vale. Muchas gracias. Sí, el comentario en chat, gracias por sus claras respuestas a las preguntas. Y nada más, de todas formas, si hay más preguntas que llegan después o si las personas que ven el replay de este webinar tienen preguntas, podéis contactar directamente o con nosotros, Mis Respuestas de Fertilidad, o directamente con la clínica Tambre y se puede organizar una consulta, ¿no? Por videoconferencia o en presencial. Por supuesto. En Madrid, Alicante. ¿Y qué más? ¿Ya está? Ya está. Madrid y Alicante, vale. Vale, perfecto. Pues muchísimas gracias. Bueno, pues muchas gracias a vosotros. Gracias a todos y ánimos y mucha suerte para los que están aquí. Ya por ello. Y hasta la próxima. Buenas tardes. Adiós. Chao.